Ya. Demuestro lo aprendido, página 60, nos ubicamos en el problema número 1. ¿Qué nos indica el problema número 1, mis queridos alumnos? El 1 y el 2 tenemos que ver lo que es el MCM. Una pregunta, ¿qué es el MCM? ¿Qué es eso? ¿Qué es MCM? Eh, el mínimo común múltiplo. ¿Y qué es el MCD? Máximo como un divisor. Sí, así. Como se lee claramente, dice, como lo dijo tu compañera claramente, mínimo común múltiplo es el MCM y el MCD es máximo común divisor. ¿Ah? Ahora, lo que tenemos que hacer es, primero, hallar el mínimo común múltiplo de estos tres números. Ahora, ¿qué números? El número 12, 8 y 6. ¿Cómo nosotros hallamos el mínimo común múltiplo de 12, 8 y 6? Lo que tenemos que hacer para hallar el mínimo común múltiplo es empezar a sacarle mitad, tercia, cuarta, quinta, si es que tuviese séptima, así, empezar, ¿no? Cada expresión. Mira, nosotros tenemos esos tres números y como te dije voy a empezar a darle mitad a cada uno de ellos, porque todos tienen mitad, entonces eso es bueno, porque a cada uno le saco esa mitad. Acá me quedaría, por ejemplo, 6, acá me quedaría 4 y acá me quedaría 3. Pero si nosotros vemos que estas expresiones siguen teniendo mitad, o basta que una de ellas tenga mitad, le sigue sacando mitad, acá sería 3, acá es 2 y acá es 1. Sigue sacando mitad, acá sería 3, bueno, 3 no tiene mitad, entonces lo bajo como 3. El 2 si tiene mitad, baja como 1 y el 1 no tiene mitad, se queda así. ¿Ya? Mira, acá me he confundido. Acá he puesto 1, no sé por qué. Como te dije, si tú le tienes que sacar mitad por lo menos a uno de ellos, le sacas la mitad y continúas. El 3 acá no tiene mitad, entonces baja como 3. Otra vez te digo que el 3 no tiene mitad, baja como 3. Pero el 2 sí, por eso baja como 1. Ahora, veo que todas las expresiones, bueno, veo que al menos una de las expresiones tiene tercia, ¿sí? En este caso 3, sacas tercia y al final te queda 1, 1 y 1, ¿sí? Ese es el objetivo, alumnos, o esa es la forma de cómo hallar el mínimo común múltiplo. Tú empiezas a sacar mitad o tercia o quinta, de acuerdo a lo que tiene por lo menos uno de los números. Ya chicos, si uno de los números tiene mitad, le sigues sacando mitad. Pero si ya no tienen mitad, entonces vas con tercia. Si uno de los números es divisible entre 3 o tiene tercia, le estás sacando tercia. Y si siguen teniendo tercia, le sigues sacando tercia. Y así sucesivamente en ese orden. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es multiplicar estos números que hemos encontrado acá. 2 por 2 por 2 y por 3. ¿Y cuánto es la multiplicación de 2 por 2 por 2 y por 3? A ver, 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 y 8 por 3 24. Entonces quiere decir que el mínimo común múltiplo de 12, 8 y 6 es igual a 24. Y esa es tu respuesta. Ya, esa es la respuesta. Así se saca el mínimo común múltiplo. Ya, un ejemplo más. Y el ejemplo va a ser el problema número 2, por eso préstame atención. Préstame atención. En el número 2 te está diciendo que hallemos el mínimo común múltiplo de qué números. 60, 15 y 120. Entonces, ¿qué hago? Estos números los copio acá. 60, 15 y 120. Coloco acá una línea como referencia y empiezo a sacar mitad, si tienen. Tiene segunda. ¿Ya? Entonces, si tienen mitad, por lo menos uno de los números, entonces saca mitad. ¿El 60 tiene mitad? Obvio que sí, es 30. Sí. 15 no tiene mitad, lo dejas así como está. 120 tiene mitad, sí, es 60. Ahora, otra vez analizas estos tres números y si tienen mitad, le sigues sacando mitad. Por lo menos uno de Tiene ellos. tercia. Entonces, si tienen mitad, vuelvo a repetirte, le sigues sacando mitad. ¿Ya? Tiene 30 tiene tercia. mitad, sí. 15. 15 no tiene mitad, pero lo bajo como está, porque no tiene mitad. 60 tiene mitad, sí. 30. No. ¿Ya? Ah, sí, sí, sí. Ahora, después de eso, tienes que analizar los tres números. Por lo menos uno de los números tiene que tener mitad.
Tienen tercia. Entonces, vuelvo a decirte, por lo menos uno de los números tiene que tener mitad. ¿Y uno de los números tiene mitad? No. Sí, el número Sí, 30, ¿no es tiene cierto? como el 30. Entonces, por lo menos el 30 sí tiene mitad. Entonces, sí puedo tener que sí tengo que sacarle mitad. Entonces, 15 no tiene mitad, lo bajo 15. como está. 15 no tiene mitad, lo bajo como está, pero el 30 sí tiene mitad. Entonces, acá sería 15. Ahora ya me doy cuenta que ninguno de los números tiene mitad. Como no tiene mitad, busco si tienen tercia. Y efectivamente todos los números tienen tercia. Como tienen tercia, de 15, acá sería 5. Y de este 15, 5. Y de este 15, 5. 5. 5. Ahora, es Ahora obvio que, tiene quinta. estos números no tienen tercia. Eso es obvio. Como no tienen Tiene quinta. tercia, entonces sigo buscando. ¿Tendrán quinta? Obvio que sí, tienen quinta. Y acá sería 1, 1 y 1. Ya, así sí hay el mínimo común múltiplo. Ahora lo que tenemos que hacer es todos estos números de acá, multiplicarlos. 2 por 2 por 2 por 3 y por 5. ¿Ya? 2 por 2 es 4. 120. 4 por 2 es 8. Y 8 por 3 es 120. 24. Y 24 por 5, todo eso me va a dar 120. ¿Sí? Ya, ¿y qué quiere decir? Entonces, el mínimo común múltiplo de 60, 12 Múltiplo. y 120 es igual a 120. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hemos deducido. Ya. Así, mis queridos alumnos, se halla el mínimo común múltiplo. De esa manera. Lo que tú tienes que hacer es, primero, como te digo, empezar Mínimo a sacar común. mitad a cada uno de los números. Mitad, 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 hasta que queden con tercia. Y si después de eso sacas tercia, tercia, hasta que queden con quinta. Y así sucesivamente hasta que todos lleguen al final con el número 1, que ese es el objetivo para sacar el mínimo común múltiplo. ¿Qué ocurre con el máximo común divisor? Ya eso es diferente. En el máximo común divisor el análisis es diferente, no es lo mismo. Hay que tener mucho cuidado con el máximo común divisor. En el problema número 3 me está pidiendo el máximo común divisor. ¿De qué números? De 30, 48 y 24. De esos números me está pidiendo el máximo común divisor. ¿Qué hago con 30, 48 y 24? Mira, lo que vamos a hacer es copiarlo. Acá, mira, vamos a copiar 30, Tiene segunda. 48 y 24. Yo quiero que presten atención, ¿sí? Entonces copio estos números acá. Ahora dibujo esta línea referencial. Ya, ahora mira lo que vas a hacer. La gran diferencia que hay con el mínimo común múltiplo, por eso me vas a prestar atención, ¿no? Todos los números tienen que tener algo en común. No es de que por lo menos uno, sino que todos. Y yo veo que todos tienen mitad. Y como tienen mitad, acá le sacas a cada uno de ellos mitad. 15, acá sería 24 y acá sería 24. 12. 22. Ahora, yo analizo cada uno de los números, analizas cada uno de los números y dices, ¿todos tienen mitad? A ver, yo les pregunto, ¿todos tienen mitad? No. ¿Cuál es el número que no No, tiene profesor. mitad? 15. El 15. 15. Entonces, como no tiene mitad uno de los números, ya no puedes Ahí se seguir queda. sacando mitad. Ya no, ya. Ya no. ¿Te das cuenta de la diferencia con el mínimo común múltiplo? En el mínimo común múltiplo, yo le seguía sacando mitad si al menos un número tenía mitad. ¿Te das cuenta? Yo tenía que seguir sacando mitad si al menos un número Pero tenía mitad. Pero en el máximo común divisor, todos los tienen tres. que tener mitad. Los tres, exacto. Los tres. Si uno de ellos no tiene mitad, entonces busco si tiene tercia. Y es obvio que todos sí tienen tercia. Tercia de 15 es 5, tercia de 24 es 8 y tercia de 12 es 4. ¿Te das cuenta? Ahora, una pregunta. Ya sé que todos ya tenían tercia. 15, 24 y 12 tenían tercia. Pero ahora yo te pregunto, ¿todos tienen tercia? No. No, ¿Todos tienen No. quinta? Todo. no, ¿Todos tienen mitad? no. Ya no No. se puede entonces. Ahí se queda. Ya no se puede. ¿Sí?
¿Qué número podríamos colocar acá? A ver, dígame. ¿Vas a decirme que todos tienen mitad? ¿El 5 tiene mitad en los números naturales? No, no es cierto. No. El 8 sí y el 4 sí, pero yo te estoy diciendo para sacar el máximo común divisor, los tres tienen que tener Uno. común, ¿ya? Y como no tienen nada en común, ¿sabes cómo se les dice? Escucha, cuando los tres números no tienen nada en común, ¿sabes cómo se les dice? Se les dice, ¿qué dice ahí, chicos? Pesi. Ya, ¿y qué representa eso? Que no tiene número natural. ¿Qué es PESI? Dígame, No cualquiera. tiene ningún- Los tres no se pueden dividir. ¿Qué era PESI? Vamos, ¿qué es Las PESI? cosas de A ver, ¿Nada? a ver. ¿Nada, chicos? Bueno, PESI representa primos entre sí. Eso representa PESI. Primos entre sí. Los tres números que tú ves acá son primos También entre sí. denomina los primos ¿Ya? negativos. ¿Por qué se les dice primos entre sí? Porque ya no tienen ningún divisor en común. No tienen ningún divisor en común. No puedes denotar, como te dije desde el principio, mitad para cada uno de ellos. No, no, no. Los tres números no tienen mitad. Los tres números no tienen tercia, no tienen quinta, no tienen séptima, no tienen nada. Nada en común. Entonces, por eso se les Son dice números PESI. consecutivos. ¿Ya? Por eso se les dice PESI. ¿Y qué son PESI? Primos entre sí. No tienen nada en común, ni mitad, ni tercia, ni quinta, ni séptima. Eso quiero que me entiendas. No quiero que te inventes otra cosa. Yo te estoy diciendo que estos son PESI, porque no tienen un divisor en común. Los tres. ¿Ya, chicos? Estos son PESI. Y de esa manera, mi querido alumnos, hallamos el máximo común divisor. Lo que tenemos que hacer es multiplicar estos dos números. 2 por 3, que es igual a 6. Y después de eso dices, entonces, el máximo común divisor de 30, 48 y 24 es igual a 6. Esa sería la respuesta en el problema número 3. El problema número 4 es lo mismo. Y creo que el problema 4 ya se nos va a hacer más sencillo. Mira, el problema número 4 me está diciendo hallar el máximo común divisor de los números 126, 210 y 84. ¿Cómo hallamos el máximo común divisor? Ya sabes qué hacer. Cuando es máximo común divisor, colocas acá el 126, el 210 y el 84. ¿Sí? Y acá colocamos esta línea referencial. ¿Y qué empezamos a hacer? A sacar mitad. Y la pregunta es, mis queridos alumnos, ¿todos tienen mitad o no? ¿Todos tienen mitad? Vamos, chicos. Sí, profesor. Sí, no es cierto. Entonces, ¿cuánto Sí. es la mitad de Sí 126? tiene. ¿Cuánto es la mitad de 126? Mm, ¿Nada? 33. 33. 63, profesor. 63, 63. Ya, 63. Muy bien. ¿Y cuánto es la mitad de 210? 105. 105. Y la mitad de 84, pues va a ser igual a 42, ¿no? Ahora tú analizas. ¿Todos tienen mitad? No. Entonces, si no tienen mitad, Tiene ahora tercia. busca que tengan tercia. ¿Todos tienen tercia? Sí. Sí. ¿Por qué? Mm, a ver. Ahora, ¿cómo tú averiguas si tienen tercia? Si cada uno de estos números tienen El tercia, 63 tiene 21. entonces la suma de sus cifras tendrían que ser un múltiplo de 3 o divisible entre 3. Por ejemplo, 6 más 3 es 9. 9 es divisible entre 3. 1 más 0 más 5 es 6. 6 35. es divisible entre 3. Y 4 más 2, 6. 35. 6 es divisible entre 3. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú sumas las cifras de un número 14. y quieres averiguar si es divisible entre 3, quieres averiguar eso, entonces tienes que sumar sus cifras. Entiéndeme eso, por favor. Por favor. Si tú quieres encontrar a un número que sea un múltiplo de 3, para poder averiguar si es un múltiplo de 3, te digo, suma sus cifras. Y si te sale divisible entre 3 esa suma, entonces
todo el número sí puede dividirse entre 3. Ejemplo, 1 más 0 más 5, ¿cuánto es? 6. Seis. ¿Y 6 se puede dividir entre 3? Sí. Sí. Y como sí se puede dividir entre 3, entonces el 105 también se puede dividir entre 3. ¿Cuánto es 63 entre 3? 21. 21. 21. 105 entre 3. 35. 35. Y 42 entre 3. 42 entre 3 es 14. 14. 14. Ya está. Ahora miren, chicos. Estos números de acá tienen tercia. Sí. Los números nuevos que hemos conseguido. Sí. ¿Sí? Ya. A ver, ¿cuánto es la tercia de 21? 7. 3, 7, 7. ¿Tercia de 35? No tiene. No tiene. Ya ven, chicos. Ya ven, chicos. Sí, entonces están hablando por hablar, alumnos. Entonces, yo te estoy Todos diciendo desde un tienen principio, décima. analiza todos los números. Analiza todos los números. Yo te estoy diciendo eso desde un principio. Si todos tienen tercia, bien. A todos les saca tercia. Pero no todos tienen tercia. ¿Todos tienen quinta? ¿Tienen quinta? ¿Todos? No, tienen séptima. Tienen séptima. A ver, vamos a ver si es cierto. Séptima de 21, 3. Séptima de 35, 5. Y séptima de 14, 2. Ya está, mis queridos alumnos, dense cuenta, hemos llegado prácticamente a un límite. Porque ya no me puedes decir que todos tienen, digamos, tercia, todos tienen mitad, todos tienen séptima, todos tienen novena o onceava. No, imposible. ¿Ya? Entonces, mis queridos alumnos, estos numeritos que hemos encontrado, el 3, el 5 y el 2, ¿cómo son llamados? ¿Te acuerdas cómo son llamados estos numeritos? Pesi. Muy bien. ¿Y qué significa PESI? Es primos entre sí. Primos. Primos entre sí. Entre sí. Entre sí. PESI representa primos entre sí, o sea que no tienen un divisor común. Cuando llegamos a estos números que son PESI, ya podemos hallar el máximo común divisor de estos tres números. Entonces lo que tú vas a hacer es multiplicar estos tres números. 2 por 3 y por 7. Y la multiplicación es 42. 2 por 3, 6, 6 por 7, 42. Entonces dices que el máximo común divisor es igual a 42. el máximo común divisor de los números 126, 210 y 84 es igual a 42. Y esa sería la respuesta en el problema número 4. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, eso es lo que sucede en el problema número 4 ya. Entonces, miren la gran diferencia entre mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Hay una gran diferencia. En el mínimo común múltiplo yo tengo que seguir sacando mitad, 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 si al menos uno de los números tiene mitad. Si al menos uno de los números tendrá tercia, cuarta y así sucesivamente. En el máximo común divisor, ahí sí nosotros tenemos que analizar con mucho más cuidado para poder simplificar. Porque los tres números tienen que tener algo en común. Si uno de los números no tiene algo en común de lo que tú quieres sacar como máximo común divisor, entonces se queda ahí. Si es que no tienen algo en común. Sí, los tres. ¿Ya, chicos? Ya. Eso es lo que sucede, chicos, hasta el problema número 4. ¿Nos decías, Camila? Ya. Pasamos entonces al problema número 5. ¿Qué nos dice el problema número 5? Dice el MCM. Ya sabes qué es MCM. No, Dime, Camila. no he anotado las respuestas. No sé ni la respuesta Ya. de la 2. Ya. Ni la 4. La 2. Ni la 4. La 2 sale 120 y la 4 sale 42, Camila. 42. Ya, gracias, doctor. Ya, a ver, en el problema número 5, chicos, dice que el MCM, o sea, Gracias. el mínimo común múltiplo de los números primos X. Ah, mira. El MCM de los números primos X, tal es que X, mira, X tiene que ser mayor que 50 y tiene que ser menor que 60. Ya, ahora, ¿qué tenemos que hacer en este problemita, mi querido alumno?
Primero tenemos que identificar a los números primos entre 50 y 60. Primero veamos cuáles son los números entre 50 y 60, porque te está diciendo que X es mayor que 50 y menor que 60. Eso te está diciendo, ¿ya? Copio esos números de X. Como es mayor que 50, sería igual a 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Solo hasta ahí nada más, porque me dice que es menor que 60. Ahora, dentro de estos números, desde el 51 hasta el 59, yo tengo que identificar quiénes son los primos. Tengo que identificar los primos. Tengo que hacer el mismo ¿Ah? con muy múltiples. Vuelvo a repetirles, yo solo te estoy diciendo que tengo que identificar quiénes son los números primos. No entiendo por qué me has respondido eso. ¿Quiénes son números primos entre el 51 hasta el 59? ¿El 51 será número primo? Cualquiera que me diga. ¿Ustedes creen que el 51 sea número primo? Sí, ¿Sí o no? sí, ¿Por qué? porque se multiplica con su número 1 y su mismo número. ¿Porque qué? ¿Es primo o no el 51? Entonces, ¿cómo vamos a averiguar si el 51 es primo o no? Mira, préstame atención, préstame atención. Tú simplemente le buscas sus divisores al 51, ¿ya? Y si tiene más de dos divisores, ya no es primo. Es Nosotros un sabemos que número compuesto. 51 dividido entre 1, ¿ya? Es 51. Y Es un 51 dividido entre 51 es igual a 1. Y eso va a suceder con todos los números. Entonces, hasta ahora estamos averiguando que el 51 tiene dos divisores. Camila, dime tú, ¿por qué es número compuesto? Sí, profesor. Camila, ¿por qué es número compuesto? Yo, porque es solamente divisible entre sí mismo y el número 1. ¿Y por qué es número primo, Camila? No es solamente divisible entre sí mismo y su mismo Ya, préstame número. atención, Camila, por favor, ¿ya? Ya. Entonces, queremos averiguar si el 51 es número primo o es número compuesto. Una de las dos tiene que ser. O es primo o es compuesto el 51. Ahora, ¿qué número será? ¿No? ¿Será primo o compuesto? Primero, el 51, o como todos los números, tienen como divisor al 1. ¿Sí? Porque 51 entre 1 es 51. Y también a él mismo. 51 entre 51 es igual a 1. Ahora, si yo sumo las cifras del 51, yo sé que es 51 más 1, eso es igual a ¿cuánto? A 6. Perdón, 5 más 1 es la suma de cifras. 5 más 1 es igual a 6. Y me doy cuenta que 6 es un número divisible entre 3. Y suficiente para saber que 51 se puede dividir entre 3. ¿Y cuánto es 51 entre 3? ¿No? 51 entre 3, ¿cuánto va a ser? 17. 17, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 51 tiene más de dos divisores. Cuando un número tiene más de dos divisores, ya no le puedes llamar primo. Estamos averiguando que el 51 Compuesto. tiene más de dos divisores. ¿Sí? Ahora, siguiente. Entonces, el 51 no es primo. Yo voy a poner no primo. No primo. ¿Ya? El 51 no es primo. ¿El 52 era primo? No es primo el 52. ¿Por qué el 52 no es primo también?
El 52 no es primo porque termina en su cifra, o mejor dicho, el 52 es un número par, ¿sí? Y todos los números pares, a diferencia del número 2, no son primos. Porque el 52 va a tener el divisor como 1, porque 52 entre 1 es igual a 52. A él mismo, 52 entre 52, eso es igual a 1. Y te vas a dar cuenta que el 52 también se puede dividir entre 2. ¿Te das cuenta? Entonces eso sería igual a 26. Quiere decir, mi querido alumno, que el 52 tiene más de 2 divisores. Mira, tiene 1, 2, 3, 4, 5, puede tener más divisores. ¿Sí? Los divisores son el 1, el 52, el número 2, de repente el número 26, el número 13, el número 4. Tiene varios divisores ese motivo. Entonces, quiere decir que el 52 no es primo. Entonces, tampoco es primo. No primo. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con el 54? Tampoco va a ser primo, porque yo te he dicho, todos los números pares no son primos, no primo. El 59 sí es Todos los primo, números profesor. pares, a excepción del 2, no son primos. El 56 entonces es un número par, porque su última cifra es par. Entonces también es no primo, no primo. El 58 tampoco es no primo, no primo. El 59 ¿Sí? sí. Entonces, El miren lo que 59 estamos sí es haciendo, primo. chicos. Entonces, ya hemos averiguado cuáles son los números que no son primos y para este problema yo tengo que averiguar los números que sí son primos. Ya sé que el 51 no es primo, 52 no es primo, 54 no es primo porque es par, 56 no es primo porque es par y ese tampoco es porque es par, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué números me queda analizar? El 53, el 55, el 57 y el 59. Ahora, yo les pregunto a mis queridos alumnos, ¿alguno de estos números es un múltiplo de 3? ¿Alguno de estos números? ¿Quién creen ustedes que es un múltiplo de 3? ¿53, 55, 57 o 59? ¿Quién creen ustedes? A ver. 57. ¿Por qué el 57 es un múltiplo de 3? 50 es 19. Camila, otra vez. Miren, por favor, chicos, escúchenme. Tú vas a averiguar si es un múltiplo de 3 solo sumando sus cifras. ¿Cuánto es 5 más 7, Camila? 10. 10, ¿no es cierto? No, ¿Cómo que 10? solo que ya dice ¿Cuánto es 5 más 7? es 12. Ya, 12. Entonces, ¿12 se puede dividir entre 3? Sí. Sí, no es cierto. Entonces, quiere decir que 57 es divisible entre 3. Acá no tienes que utilizar tu calculadora. ¿Ya? No, no utilices tu calculadora. A ver, yo te pregunto, Camila, para todos también, ¿ah? Para todos. 1409 ¿es divisible entre 3? Camila, No, ¿por qué no? no, ¿Por qué no? porque es 14. ¿Cómo? No, no es número primo. Yo no te he preguntado si es primo o no es primo, Camila. Yo te he preguntado No si es, Profesor, 1409 no, porque no es es... primo. 1 más No es, 4 más 9 es no igual es a múltiplo, 14 mejor dicho. y 14 dividido entre 3 no se puede. Ya está, genial, muy bien. ¿Ya? Así, como ha dicho tu compañera Nali. No es un múltiplo de 3, ¿por qué no? O no es divisible entre 3, si quieres anotarlo así. Porque la suma de las cifras de este número me da 14. Y 14 no se puede dividir entre 3. Por eso todo este número no es divisible entre 3. ¿Ya? Entonces vamos a ver el siguiente número. Mira lo que dice acá, 12.345. Camila, ¿este número es divisible entre 3 o no? Sí,
porque sale 15. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, porque sus cifras se suman y sale 15. Muy bien. Y 15 se puede dividir entre 3, ¿no es cierto? Sí, Sí. Entonces, puedes dividir el 12.345, lo puedes dividir entre 3 y te va a dar un resultado entero. Así averiguas si un número es divisible entre 3 o no. Y yo les he preguntado para este problemita, de estos números 53, 57, 55, 57 y 59, ¿cuál es el que es divisible entre 3? Y el 57 es divisible entre 3. Como el 57 ya es divisible entre 3, tiene más de 2 divisores. Tú puedes poner acá 57 entre 1 es igual a 57. Puedes poner 57 entre 57 es igual a 1. Puedes poner 57 dividido entre 3, porque es divisible entre 3 y te da un resultado. ¿Cuánto es 57 entre 3? ¿Cuánto? No. Sí, 57 entre 3. Sí se puede 19, dividir 19. entre 3. 19, ¿no es cierto? 19, ¿ya? Entonces, porque ya sabemos que sí se puede dividir entre 3, ¿no? Por eso, de frente ya digo, 53, 19. Entonces ya tiene el 57 más de 2 divisores. Tiene como el 1, el 57, el 3, o sea, más de 2 divisores tiene el 57. Quiere decir que también él es no primo. No es primo el 57. ¿Te das cuenta? No es primo. ¿53 es primo? Si te das cuenta, el 53 sí es primo, ¿no es cierto? Sí es primo. ¿Por qué sí es primo el 53? Porque solo tiene 2 divisores. ¿Y cuáles son sus 2 divisores? El mismo y la unidad. Ahora, yo te pregunto, ¿55 es primo? Sí, ¿Sí o no? sí. ¿Por qué sí, Camila? No es número primo, no. ¿Y por qué no, Camila? Porque tiene otros divisores. ¿Cómo? No te escucho bien, Camila. Porque tiene otros divisores. ¿Y cuáles son esos otros divisores, Camila? La quinta. Ahí está, mira, ya estamos progresando, chicos. Muy bien, muy bien. El 55 entre 1 es igual a 55. 55, ¿no? Eso dividido entre 55 es igual a 1. 55 dividido entre 5 es igual a 11. Ya tiene más de 2 divisores. Si tiene más de 2 divisores, entonces es no primo. Entonces, ¿qué números me quedan? Ya sé que este no es primo, este no es primo. ¿Qué números me quedan? El 53 y el 59. Esos son entonces los números primos entre 50 y 60. ¿Y qué es lo que me está pidiendo el problema? Hallar el mínimo común múltiplo de los números primos para x, pero x está entre 50 y 60. Y los números primos para x que están entre 50 y 60, ya hemos averiguado quiénes son, 53 y 59. Esos son los números primos. Entonces, hallar el mínimo común múltiplo de 53 y 59. ¿Ya, chicos? ¿Y eso a qué va a ser igual? Ahora mira, esto es muy importante lo que te voy a decir. Cuando tú tienes números primos y tú quieres sacar su mínimo común múltiplo, porque eso es lo que está pidiendo, solo vas a multiplicar esos números primos. Multiplicas los números primos. ¿Y cuánto es 53 por 59, chicos? 50. ¿Qué? 53 por 59, ¿cuánto es? 3127. 3127, ya. Y esa es la respuesta. Vuelvo a repetirte. Si te piden el mínimo común múltiplo de números primos, lo que tú tienes que hacer es multiplicar esos números primos. Nada más. No vas a estar haciendo esto. 53, 59. ¿Tendrán mitad? No tienen mitad. ¿Tendrán tercia? No tienen tercia. No van a tener nada. Nada. Porque son números primos. ¿Sí?
Entonces, solo vas a multiplicar esos números primos si te pide el mínimo común múltiplo de ellos. Ya chicos, solo multiplicas y por eso la respuesta es 3127. Eso es lo que pasa en el problema número 5. Ya quedó claro eso, mis queridos alumnos de números primos A. Pasamos al problema número 6. En el problema número 6 nos dice hallar el mínimo común múltiplo, ¿ya? El mínimo común múltiplo, pero de los números compuestos, tales que esos números compuestos tienen que ser mayor que 21 y menor que 26. Ah, miren chicos, vamos a ver cuáles son esos números compuestos que son mayores que 21 y menores que 26. Armemos entonces esos números compuestos. ¿Cuáles son los números mayores que 21? 22, 23, 24. Ojo que a la vez menor que 26, o sea, solo puedo llegar hasta 25, solo hasta 25. Esos son los números que hay entre 21 y 26, 22, 23, 24, 25. De estos números, yo les pregunto, mis queridos alumnos, ¿quiénes son primos? De todos estos números, ¿quiénes son primos? Vamos, ya me pueden hallar ustedes quiénes son primos, ¿ah? Sí, profesor. Ya, ¿quiénes son primos? El 23. ¿Quiénes son primos de estos 4 números? ¿Quién? Los números primos compuestos. Muy bien, este es primo, este es un número primo, el 23. Yo estoy preguntando quiénes son primos. Y los números primos que veo entre 22 y hasta 25 es el 23. Profesor, ¿cómo se le llama al número 22? Pues al número 22 se le llama número compuesto. ¿Por qué se le dice número compuesto? Porque tiene más de 2 divisores. Al 24 también se le dice número compuesto porque tiene más de 2 divisores. Y al 25 también se le dice número compuesto porque tiene más de 2 divisores. ¿Te das cuenta? Y el problema me está diciendo hallar el mínimo común múltiplo de los números compuestos entre 21 y 26. ¿Y cuáles son los números compuestos? 22, 24 y 25. Y me piden el mínimo común múltiplo. Entonces hallamos el mínimo común múltiplo de 22, 24 y 25. ¿Cuánto es? Eso es lo que nos pide. 23 es primo, no lo tengo que incluir, pues porque es primo. Ahora ponemos acá 22, acá pongo 24 y acá pongo 25. Primera pregunta, mis queridos alumnos. Acá pongo una línea referencial, ¿ya? Cuando yo quiero sacar el mínimo común múltiplo, yo tengo que estar sacando mitad, 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 o tercia, 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 tercia. ¿No? Así, de frente hasta llegar a 1, 1, 1, que es el objetivo. Sí. ¿Alguno de los números tiene mitad? Sí. Sí. Sacas mitad, acá sería 11, acá sería del 24. 12. 12, y el 25 no tiene mitad, pues no, lo dejo así. ¿Alguno de los números tiene mitad? Sí. El 12. Sí, ¿no? Que es el 12. El 11 no tiene mitad, lo bajo como está. Acá sería 6 y acá sería 25. ¿Alguno de los números tiene mitad? Sí. Sí, no es cierto, el 6. El 11 no tiene, lo bajo así. Acá sería 3 y acá lo dejo como 25. ¿Alguno de los números tiene mitad? No. Entonces continúo con tercia. ¿Alguno de los números tiene tercia? Sí. Sí, no es cierto, que es este número de acá. Acá el 11 no tiene tercia, el 3 sí, lo dejo como 1 y el 25 no, pues lo dejo. Y como tú te das cuenta, no va a tener ni... ¿alguno de los números tiene quinta? Sí. Sí, no es cierto, el 25, entonces 5. continúo. Acá sería quinta, acá sería... El 11 no tiene quinta, el 1 ya lo bajo, lo dejo así, y acá sería 5. Otra vez, uno de los números tiene Sí, quinta, sí. sí, no es cierto. Acá sería 11, 1 y 1. Y al final llegamos a que onceava, el último número. Acá sería 1, 1 y 1, ¿no? Porque no vas a decirme séptima, entonces te vas de frente a onceava, pues, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que multiplicar todos estos números, ¿ya? Entonces multiplicamos, que sería 2 por 2 por 2 por 3, ¿ya? Por 5 y por 5 y por 11. ¿Sí? Ya, mira, todos esos números. ¿Cuánto sería? A ver, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, 24. 24 por 5. ¿Cuánto sería? 6.600. 6.600. 6.600.
Ah, ya, Camila lo ha multiplicado todo y dice que le está saliendo 6.600, ¿ya? 6.600 es lo que le está saliendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mínimo común múltiplo de los números compuestos, entre 21 y 26, o sea, de 22, 24 y 25, es igual a 6.600. ¿Ya? Ese es el mínimo común múltiplo. ¿Sí, chicos? Y eso es lo que sucede entonces en el problema número 6. Pasamos al problema número 7. Mira lo que dice el problema número 7. Hallar el mínimo común múltiplo de los números comprendidos entre 14 y 26, que son múltiplos de 3, pero no de 6. Uy, uy, uy. Entonces tenemos que hallar el mínimo común múltiplo otra vez. Pero de los números, no conozco esos números, pero están comprendidos entre 14 y 26. 14 y 26. Están comprendidos entre 14 y 26. ¿Ah? Esos números. Y esos números tienen que ser múltiplos de 3. Ah, ya, múltiplos de 3. Y aparte de eso, esos números, Pero ¿ya? no de 6. Pero no de No 6. tienen que ser múltiplos de 6. No tienen que ser Múltiplo de 6. múltiplos de 6. Ya, mira, esta es una pregunta de cajón en el examen bimestral. Sí, no tienen que ser muy bien. Ahora, ¿cuáles son los números comprendidos entre 14 y 26? Armamos eso. Los números comprendidos entre 14 y 26 son 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, hasta 25. Ah, dice entre 14 y 26, chicos. ¿Ya? Solo hasta 25. Ya. Ahora, primero escojamos los números que son múltiplos de 3. Primero eso, primero. ¿Cuáles son los números múltiplos de 3? ¿El 15 será múltiplo de 3? Chicos, ¿el 15 será múltiplo de 3? Sí. Sí, muy bien. Sí, ¿no? Porque lo podemos dividir entre 3. Sí. 16 no está en la tabla de multiplicar, ¿no es cierto? A ver, dime tú, dos números multiplicados con el 3, o un número multiplicado con el 3 que te dé 16, a ver. No. No hay, No. ¿no es cierto? 17 tampoco. ¿El 18 es múltiplo de 3? Sí. Sí, no es cierto. 19 no, 20 no es decir, 3 por algo me da El 20, no, pues 36 eso no sí. existe. El 21 sí, El ¿no? El 36. 21 sí, 22 no, ¿ya, chicos? El 36. 23, ¿ah? 36. El 24, No. sí, y el 25 no. Ya, ahí quedamos, ¿no es cierto? ¿Qué nos decías, Camila? El 30, el 18, el 36, el 54 son múltiplos de 3 y de 6. Ya, pero Camila, solo estamos analizando los números entre 14 y 26. Así dice el problema. Tienes que prestar atención, Camila, no te apresures, porque si te apresuras no hay comprensión del problema. O sea, si yo te digo ahorita qué nos pide, o cuál sería la respuesta, me dices, puede ser esto, o es esta, la respuesta es 18, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué es 18? No, no es así, ¿ya? Ahora miren, chicos, ya hemos escogido a los números que son múltiplos de 3. Y los números que son múltiplos de 3 son 15, 18, 21 y 24. Ahora, miren, chicos, por favor, ahora vamos con la tabla del 6. La tabla del 6. ¿Cuáles de los números que me están quedando? O sea, estos números ya fueron estos números. Ya, chao. Chao estos números. Porque no son múltiplos de 3, güey. Esos números no son múltiplos de 3. Ya, ahora, de los números que me están quedando, 15, 18, 21 y 24, ¿cuáles son los que son múltiplos de 6? Utiliza la tabla del 6. Vamos, dígame, ¿cuáles son los números múltiplos de 6? De los que me quedan, 15, 18, 21 y 24. El 18. ¿Cuáles creen ustedes que serían? El 18, ¿no es cierto? El 18 lo puedes dividir entre 6, es un múltiplo de 6. 18 entre 6 El es 24. 3, ¿te das cuenta? Entonces, y el 24, muy bien.
24 entre 6, eso me da 4. Entonces 24 es un múltiplo de 6. Y acá dice, yo quiero los números múltiplos de 3, pero que no tienen que ser múltiplos de 6. O sea, este no, pues no. Ni el 18, ni el Sería del 24. 15 y el Entonces, ¿qué 21. números me están quedando? 15 y 21. Me está quedando el 15 y el 21. ¿Y qué me pide el problema? Que le saca el mínimo común múltiplo. Exacto, sacar el mínimo común Y los múltiplo dos a tienen 15 y 21. 15 y 21. Entonces, vamos a empezar a sacar el mínimo común múltiplo a 15 y 21. Acá voy a colocar 15 y acá 21. Es obvio que 5, no tienen mitad, ¿no 7. es cierto? No, No tercio. tienen mitad, ¿no es cierto? Tercio. ¿Ya? Entonces, como no tienen mitad, busco Tiene si tienen tercio. tercia. ¿Y tienen tercia? Sí. Sí, ¿no? Entonces, 15 y 21, obvio que 5, tienen tercia. Saco tercia, que sería acá 5 y acá sería 7. 7. Tiene quinta. Como es un mínimo común múltiplo, tengo que seguir. Tendrán quinta, ya sé Sí. que no tienen tercia, ¿no? Entonces, ¿tendrá uno, por lo menos uno de los números tendrá quinta? Sí. Sí, ¿no es cierto? Acá sería 1 y acá como no tiene quinta 7, lo bajo como 7. Y acá, Sí. como uno de los números tiene Sí. séptima, entonces sacamos séptima, chicos. Acá sería 1 y acá sería 1. ¿Ya, chicos? Entonces, de esa manera hallamos el mínimo común múltiplo de esos dos números. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos cada uno de ellos. 3 por 5 y por 7. Cada uno de estos números que hemos encontrado, ¿no? Es ¿Y cuánto 105. sería? 105. ¿Cuánto? 105. 105. Y quiere decir que el mínimo común múltiplo de 15 con 21 es igual a 105. Ya, eso pasa en ese problemita, chicos. ¿Ah? Estamos en el problema número 7. Pasamos al problema número 8. Ya, mira, poco a poco se hace más sencillo este tipo de problemas. ¿Ah? En el problema número 8 nos está diciendo hallar el mínimo común múltiplo de los números comprendidos entre 7 y 38, que son múltiplos comunes de 2 y 5. Ah, ya, entonces miren chicos, múltiplos comunes de 2 y 5. Primero, ¿cuáles son los números que no conozco? Que, bueno, en este caso es un número, ¿ya? Que tiene que estar entre 7 y 38, ¿ya? Entonces vamos a copiar, caballeros, pues todos esos números para que nos demos cuenta. Los números entre 7 y 38 son 8, 9, 10, ¿no? 11, 12, 13, 14, 15. Voy a poner acá puntos suspensivos, ¿ya? Y acá vamos a colocar al 34, 35, 36, 37 y 38. Ya. Ahora, yo quiero hallar el mínimo común múltiplo de los números comprendidos entre 7 y 3. Ah, no, no tendría que copiar 38, ¿no? Solo es hasta 37. Ya. Solo hasta 37. Ya. Números comprendidos entre 7 y 38 que sean múltiplos comunes de 2 y 5. O sea, este número tiene que ser múltiplo de 2. Y también tiene que ser múltiplo de 5. Múltiplo de 2 y 5. Y yo les hago una pregunta, mis queridos alumnos. ¿Cuáles son los múltiplos de 5? A ver, díganme, alguien cualquiera. ¿Quiénes creen ustedes que sean los múltiplos de 5? Cualquiera responda. ¿Ustedes creen que el 12 sea múltiplo de 5? A ver, díganme. ¿Ustedes creen que el 12 sea múltiplo de 5? ¿O ustedes creen que el 8 sea múltiplo de 5? Vamos, chicos. Vamos, digan algo. A ver. Yo quiero averiguar primero quiénes son los múltiplos de 5. Espera un ratito, profesor. Estoy analizando. ¿Qué? Está bien, ¿cuál es? No te escucho, Camila. Se escucha muy lejos. Estoy viendo cuál es. Miren, miren. O sea, está fácil deducible. Y deducible, chicos. Miren. Si tú quieres sacar los múltiplos de 5, solo tienes que buscar, escucha, números
que terminen en 0 y 5. ¿Sí? ¿Y cuáles son los números que terminan en 0 y 5? A ver, díganme chicos, ¿cuáles son los números que terminan en 0 y 5? ¿Ah? Comprendidos entre 7 y 38. ¿Cuáles creen ustedes que son esos números que terminan en 0 y 5? Si esos números terminan en 0 y 5, tú les llamas múltiplos de 5. Son múltiplos de 5, sí o sí. ¿Ah, chicos? Entonces, los números que terminan en 0 y 5 son múltiplos de 5. Es lo primero que tengo que analizar. Mira, entonces uno de ellos es el 10. El otro de ellos es el 15. El otro de ellos es el 20. El otro de ellos es el 25. Y el otro va a ser el 35. Hasta ahí nada más. Porque son números comprendidos entre 7 y 38. ¿Ya? Entonces, estos números que están acá, el 10, el 15, el 20, el 25, el 35, son múltiplos de 5. Tú no me puedes decir, pues, por ejemplo, el 28, profesor, es múltiplo. ¿Cómo va a ser el 28 múltiplo de 5? ¿Acaso termina en 0? No termina en 0. ¿Acaso termina en 5? No termina en 5. A ver, yo les pregunto, mis queridos alumnos, a ver, miren. Este número, 145.675, ¿es un múltiplo de 5 o no es un múltiplo de 5? A ver, dígame. Es cierto, profesor. ¿Sí o no? No les escucho bien. Sí, profesor, ¿Por qué sí, Aarón? porque termina en 5. Muy bien, así de simple. Si este número termina en 5, sí es un múltiplo de 5. Si termina en 0, también va a ser un múltiplo de 5. Así se deduce si son múltiplos de 5 o no. ¿Ya, chicos? Entonces, miren acá, mis queridos alumnos. De todo este Está conjunto de de 28. números, de todo este conjunto de números que ves acá, de Son todo de este conjunto de 28. números, ya, de todo este conjunto de números, mis queridos alumnos, he sacado primero los múltiplos de 5. Ahí están los múltiplos de 5. Ahora, de esos números que son múltiplos de 5, también tienen que ser múltiplos de 2. Y ahora yo les El pregunto, de 10, este conjunto de números, ¿quiénes son los que el son 10 y múltiplos de el 2? 20. El 10 y el 20. Solo el 10 y solo el 20. ¿Por qué? Porque ellos tienen mitad. Por eso son múltiplos de 2. ¿Sí? El 15 no tiene mitad, pues, No, a tiene ver, 0. multiplica 2 por algo que te dé 15. No, pues, muchacho. No, 25 tampoco. Ah, entonces todo se ha limitado a dos numeritos. Los números entre 7 y 38, que son múltiplos de 2 y múltiplos de 5, son el 10 y el 20. Y nosotros tenemos que hallar, ¿qué cosa? El el mínimo mínimo común. común múltiplo de 10 y 20. ¿Y cómo hallamos el mínimo común múltiplo de 10 y 20? Tiene Ya quinta. sabemos hacer eso. Quinta. Acá sacamos mitad. Primero empezamos con mitad. Ah, Acá sería 5 y acá sería 10. Seguimos sacando mitad. Acá el 5 no tiene, bajo como está, y acá sería 5. Y te das cuenta que sacas quinta y te quedaría al final 1, 1. Ahora multiplicamos estos números, que sería 2 por 2 y por 5. 2 por 2, 4 por 20. 5, 20. Quiere decir que el mínimo común múltiplo de 10, punto y coma 20 es igual a 20. Esa sería la respuesta. En el problema número 8. Ok, mis queridos Profesor, alumnos, hay un entonces, problema. ¿qué ha pasado? Que no hay el número 20. Son números grandes. Hay de Son números 120, grandes, ¿no es cierto? 160, 180, 260, 260. A ver, de repente nos faltaba un número. Vamos a analizarlo. 10. Ahí está el 10. Porque es entre 7 y 38. El 10. De ahí sigue el 15. De ahí el 20. De ahí el 25. Y de ahí el 35. No hay más. Múltiplos de 5 son todos ellos. Y múltiplos de 35, múltiplos de 2 solo son el 10 y el 20, ¿no?
Ah, sí, faltaba un número. ¿Qué número faltaba? El, A ver, ¿qué número faltaba, chicos? Miren, primero hemos sacado los múltiplos de el 5, ¿no? 40. No, el Pero 34. Camila, solo es entre 7 y 38. No puedes decirme 40. El 30 y... mm, ¿Cuáles son los números múltiplos de 5? múltiplo de Ya 5. sabemos que es el 10, el 15, el 20, el 25. ¿Y quién falta? El 35. El 30. 35. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿No? Y de ahí sigue el 35 y ahí quedó. ¿Ya? Porque solo me están pidiendo los números entre 7 y 38. No puedo decirte 40 porque no está entre 7 y 38. ¿Ya? Entonces, este número también es un número múltiplo de 2 porque tiene mitad, te cuenta. ¿Por ¿Ya? qué? Tiene mitad. ¿Sí? ¿Que 30 no tiene mitad? Mm, Ya. Entonces, lo que en sí, realidad sí nos tiene. estaba pidiendo era el mínimo común múltiplo entre 10, 20 y 30. Ah, ya, 10, 20 y 30. En realidad nos estaba pidiendo eso. Entonces teníamos que sacar ese mínimo común múltiplo entre 10, 20 y 30. A ver, borramos esto. Acá sería 10, 20 y 30. Rayita, sacamos mitad. Acá sería 5, Tiene que 10, borrar. 15. Mitad, 5, 5, 15. Quinta, 1, 1, 3. Tercia, 1, 1, 1. Y ahora multiplicamos. 2 por 2 por 5 y por 3. ¿No? 2 por 2, 60. acá. 2 por 2, 4, por 5, 20, por 3, Sí, 60. todos Entonces son. todo esto sería 60. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mínimo común múltiplo de 10, 20 y 30 es igual a 60. Ya, ese es el numerito que estaba faltando. Mira, ¿ya ves? Me había olvidado de copiar ese numerito. Ya, y eso pasa en el problema número 8, mis queridos alumnos. Ahora les voy a dejar su tarea. Y la tarea es la página 59, ¿ya? Página 58 y 59.